Hola, hola, muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy vamos a hablar un poquito, correcto, acerca de la lectura del doctor Severino Croato, que es la lectura que se nos ha designado en esta noche, llamado Historia de la Salvación, la experiencia religiosa del pueblo de Dios. Para ello, vamos a ir directamente, amigos míos, al capítulo número 10, que nos va a hablar de la época helenística, ¿correcto? Que comprende el advenimiento del Imperio Romano, del judaísmo a los movimientos apocalípticos. Ese tema es muy importante y de hecho debemos nosotros tener en cuenta esto, ya que obviamente el pueblo de Israel no va a ser un pueblo que va a estar exento de las influencias de otros pueblos, sino que el pueblo de Israel, en su proceso correcto, va a tener contacto con otros pueblos. Y en este momento específico vamos a ver cómo el pueblo de Israel sale del dominio persa para entrar al dominio griego. Y cito al doctor Severino Croato, dice, la historia universal cambia bruscamente, su polo de referencia en la segunda parte del siglo IV. Ya no es Oriente sino Occidente quien domina el escenario político. Es Alejandro Magno quien arrebata a los persas su ilimitado imperio en el año 334. Ok, y acá también se menciona la batalla de Iso, el tema de los samaritanos, correcto, y la muerte de Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar acá? Eh, Sabemos nosotros que el imperio persa era el más grande, ¿ok? Y que después del imperio persa, correcto, va a venir el imperio macedónico. Sabemos que Macedonia va a ser como una provincia dentro de Grecia. Y se habla mucho, mis amados amigos, acá acerca de Gaugamela, ¿correcto? Y es necesario que nosotros miremos cómo fue la ubicación de Gaugamela, ya que obviamente, pues, todos los militares saben que Alejandro Magno, ¿correcto?, tuvo que vencer a Darío III en Gaugamela. Entonces, es necesario mirar la posición de la falange, ya que estamos hablando de la parte histórica, y lo cita el doctor Severino Croato, vamos a mirar la posición de la falange en Gaugamela. ¿Ok? Es una cosa muy importante de tener en cuenta. Lo que yo quiero que se pueda apreciar acá es lo siguiente, que las tropas de Alejandro Magno, correcto, están formadas por aquellos que son de color anaranjado, que obviamente son mucho menores a los persas, pero que sin embargo mantuvieron una posición, vamos a decir así, estratégica. ¿Ok? Y obviamente Alejandro Magno sacó mucha ventaja de la falange, que es lo que el Imperio Romano va a llamar después la legión. Entonces, este es el marco histórico que hay que tener en cuenta acerca de lo que está hablando el doctor Severino Croato. Por eso el doctor Severino Croato habla acá de la batalla de Gaugamela, ¿correcto? Entonces, lo que hay que entender acá es que el pueblo de Israel va a dejar de ser una colonia, un enclave, correcto, de los persas, y ahora van a convertirse en súbditos de los griegos. Y en este choque, en este contacto, se va a dar la helenización. Por eso el doctor Antonio Piñeiro habla de la helenización del pueblo de Israel, lo que vamos a conversar en esta noche. Dice acá el doctor Severino Croato. Entrando en el siglo III, las posesiones del conquistador macedonio quedan repartidas en tres manos: los Antígonas, que controlan Macedonia, los Seleucidas del Asia y los Lágidas Ptolomeos en Egipto. Y Judá va a entrar en el radio egipcio hasta fines del mismo siglo, y obviamente va a entrar Ptolomeo Filadelfo, ¿ok? Dueño de Siria. Bien. ¿Por qué nos interesa esto? Porque otra vez, el foco de nuestro estudio tiene que ver con el pueblo de Israel. Y para nosotros ver eso más rápido, vamos rápidamente nosotros a ver, correcto, el libro de los Macabeos para ver el proceso de helenización, correcto, que es lo que el día de hoy nos ha convocado. Y vamos a entrar a la versión de Dios habla hoy. Cuando nosotros revisamos esto, correcto, en el libro de Macabeos comienza justamente con el dominio de Alejandro Magno, que podemos ver nosotros acá, ok, y acaba con la muerte de Alejandro. O sea, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7 se va a hablar de la vida, conquista y muerte de Alejandro Magno.
En el versículo 8 va a hablar acerca de cómo sus generales se van a repartir el poder. Ya. ¿Por qué estoy entrando al libro de Macabeos? Porque recordemos que el doctor Severino Croato menciona justamente acá a los Seleucidas, ¿ok? Y los Seleucidas van a jugar un papel muy importante en la historia del pueblo judío. De hecho, debido a ellos va a aparecer la celebración de Hanukkah, ¿ok? Entonces, en el libro de Macabeos, conocido en hebreo como el Sefer Hashmonaim, vamos a apreciar lo siguiente. Dice: de esa raíz salió un retoño el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, y empezó a reinar 137 años de la dominación griega. Otra vez, la dominación griega, ¿dónde? En pueblo de Israel. Yo sé que mucha gente dirá, el libro de Macabeo no es un libro canónico. Sí, pero acá no interesa que sea canónico, no. Acá lo que interesa es que el libro de los Macabeos o Sefer Hashmonaim va a dar la matriz histórica, que es justamente lo que el doctor Croato va a presentar. Entonces, para avanzar rápidamente acá, vamos a ver el proceso de helenización. Y dice en el 11, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, que engañaron a muchos diciéndole, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Entonces, acá vemos judíos apóstatas, gente que va a apostatar de la Torá de Israel y van a empezar a abrazar el pacto con los griegos. Y dice, a algunos del pueblo les gustó. ¿Qué significa? Que hubo ciertamente una gran parte de las familias jerosomalitanas que agradó esto, porque obviamente iban a mantener su estatus de poder. Pero obviamente hubo otra parte que no le agradó esto. Y en el 13 acota, y se animaron a ir al rey, y este les dio la autorización para seguir sus costumbres, ¿qué cosa? Paganas. Recordamos que el pueblo de Israel guardaba los mandamientos de Dios, por lo tanto estaba alejado de las costumbres paganas, pero vamos a ver que en el proceso de helenización ciertamente se va a dar una influencia. Y acá menciona, se construye un gimnasio en Jerusalén. Entendió el gimnasio no como el lugar donde se hacen pesas, sino en el mundo antiguo, el gimnasio, en el mundo griego de las polis, tenía que ver en un lugar donde iban la gente, los libertos, correcto, a hablar temas de política. Entonces, obviamente, comienza el tema de la política en Israel. Dice, como acostumbraban los paganos. ¿Ok? 15. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Entonces, ¿por qué yo he ido al libro de Macabeos? Porque precisamente el doctor Severino Croato en el libro nos está presentando, correcto, el proceso de helenización, ¿ya? Y en este marco es que va a surgir lo que va a ser la apocalíptica. Ok, vamos a avanzar rápidamente. El doctor Severino Croato ahora va a entrar a un punto muy importante. El judaísmo fuera de Israel, yo no le llamo Palestina, obviamente, ¿ok? Yo sigo una fe hebrea, por lo tanto yo no puedo llamarle a la tierra de Canaán, no puedo llamar tierra de Palestina, porque Palestina ni siquiera existía, es un nombre que el Imperio Romano. Por respeto al pueblo judío le voy a llamar el judaísmo fuera de Israel, que es lo más correcto. Y la traducción de la Septuaginta, es decir, a ver, como ya nos explicó en el primer acápite el doctor Croato, ¿ok? Acerca de lo que va a ser el proceso de lo que va a ser el judaísmo fuera de tierra de Israel, o sea, un judaísmo helénico de aquellos que están en la diáspora, y cómo va a influenciar en ellos la Septuaginta. Y cómo la Septuaginta va a traducir horrorosamente mal varios pasajes que están en el texto masorético. Entonces, ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Si alcanza el tiempo, voy a mencionar las incoherencias de la Septuaginta contra el texto masorético. Ok, pero vamos rápido a lo que nos ha convocado el día de hoy. Ahora, ¿por qué quiero hablar también del judaísmo fuera de Palestina? O bueno, perdón, fuera de Israel, me corrijo. Por una razón sencilla, cuando lleguemos a los escritos de los primeros discípulos, conocidos por los hermanos cristianos como Segundo Testamento o Nuevo Testamento, vamos a ver que el judaísmo del apóstol Pablo, Paflos, Rab Shaul, va a ser conocido como un judaísmo helénico. Y obviamente en ese judaísmo helénico va a haber una lucha contra el judaísmo jerosomalítano. Por eso vemos el contraste entre Hechos capítulo 15 y Gálatas 2, mientras que en Hechos capítulo 15
plantea una, entre comillas, unidad entre Kefá, Pedro, y Santiago, Jacob, con Shaul, Pablo. Aparentemente todo acaba bien y quedan todos amigos, pero eso no refleja Gálatas. Gálatas refleja justamente una separación étnica, racial. Por eso menciona Gálatas 2. Ustedes vayan a los de la circuncisión y nosotros iremos a los de la no circuncisión. Entonces no acabó bien el asunto en Gálatas 2. Si ponemos rápidamente en balanza, ¿cuál vale? Hechos o Gálatas, definitivamente Gálatas, porque Gálatas pertenece al papiro 46 y son los escritos más antiguos de la era apostólica. Pero bueno, no es el tema, pero es importante hacer énfasis en eso. Bien, vamos a analizar acá. Dice, desde el exilio, si no desde mucho antes, los hebreos habían aprendido a aclimatarse en todas partes, por razones comerciales o por trasplantes forzados. Su presencia era notada en todas las grandes urbes de Oriente. Con el advenimiento del helenismo, ojo, no perdamos esto, que aquí se le llama la aculturización griega universal después de Alejandro. Los judíos dispersos por el mundo aprenden el griego, mientras que el arameo se mantiene en Judea y en Samaria, alejados de Jerusalén, necesitan leer en griego sus libros santos. La Torá, luego los Nevi'im y los Tejilín van a vertir en un griego dialectal de esa época, para el servicio en las sinagogas que reemplazan el culto sacrificial. A ver, ya nos comienza a hablar mucho de lo que va a ser el mundo griego. Por lo tanto, para rápidamente ver el mundo griego, vamos a ver rápidamente influencia del mundo griego en el mundo antiguo, porque eso nos va a dar luces. ¿Ok? Es necesario, mis amados amigos, tomar nota de esto, porque la Magna Grecia es una de las culturas más ricas que ha existido. Podemos apreciar, por ejemplo, el templo de Atena, ¿ok? Y podemos ver sus estructuras gigantescas, ¿ya? Sus arcos. Ahora también nosotros vamos a notar aquel lugar donde los griegos solían discutir, correcto, también en los famosos teatros. Y acá venían los hipócritas, que en ese tiempo eran aquellos que se ponían unas máscaras y representaban obras teatrales. Entonces, no solamente en el tema de la arquitectura destaca Roma, ni también en el tema, perdón, Grecia, ni en el tema de la política. Vamos a ver que también Grecia va a destacar por el tema de la oratoria, ¿ok? Justamente vamos a nosotros ver que hay una organización del mundo griego. Vamos a entrar acá, por ejemplo. Y vamos a ver que existen las famosas polis. Y las colonias griegas tienen fundaciones de colonias en la costa, la defensa, aprovisionamiento de agua, en el mar Mediterráneo. Y también vamos a ver justamente las polis que hay, construcción de barcos, búsqueda de productos y asentamiento de la población. Entonces, no se puede negar que la cultura griega, mis amados amigos, es una cultura eminentemente influyente, eminentemente atractiva, porque los griegos también van a cultivar el cuerpo. Recordemos que en el mundo antiguo, para los griegos, el tener un cuerpo esculpido era sinónimo de virilidad. Y obviamente el tener un cuerpo femenino era sinónimo de debilidad. Por ejemplo, algo corto nomás. Vamos a ver algo que está en la historia, ¿ok? Que es importante revisarlo. Y esto fue impartido en las clases de Limud con el licenciado César Silva. Y vamos a ver la imagen en un jarro, permítanme, de un soldado griego con un persa. ¿Ok? Y vamos a notar, mis amados amigos, hay una imagen que es bastante fuerte. Notemos nosotros, voy a sacar la imagen de acá, que pueden ustedes ver dos hombres desnudos, porque otra vez, la imagen del cuerpo en el mundo griego representaba la imagen de varonilidad, de imponente, por eso que la imagen del hombre lo era todo y ellos esculpían su cuerpo. Entonces eso era bastante importante y en la cultura griega solía representar justamente la lucha libre, ¿ok? Pero hay algo mucho más profundo acá que yo quiero mostrar. Acá, por ejemplo, una representación de la famosa guerra de Troya. Entonces es interesante notar cómo ellos hacían mucho énfasis en el tema de los caballos, ¿ok? Eh,
Hay una imagen, amados amigos, no la puedo percibir acá, pero básicamente trata de un jarrón persa, ¿ok? En la cual un soldado griego va a penetrar a un soldado persa. Y usted va a ver en esa imagen que el soldado griego está agarrándose su falo, o sea, su miembro viril, para penetrar al hombre persa, no porque sea homosexual, sino porque era un sinónimo de rebajarlo, ¿ya? Era un sinónimo de humillarlo. Entonces, por eso he querido mencionar estos aspectos. ¿Por qué? Porque acá el doctor Severino Croato hace mucho énfasis en lo que va a ser la influencia de la cultura griega. Y menciona el doctor Croato: tal es el origen remoto del célebre de la versión de los 70, la Septuaginta, iniciada en Alejandría desde el siglo III y completada en el I. Cierta leyenda relaciona con una iniciativa de Ptolomeo Filadelfo de cualquier reforma que se evidente en Egipto. Bien, ¿qué nos dice acá la tradición, la leyenda? Que Ptolomeo Filadelfo manda traer 70 sabios de Israel, y los 70 sabios hacen una traducción llamada la Septuaginta. Pero vamos a notar que la Septuaginta tiene muchas distorsiones del texto masorético. Por ejemplo, en la Septuaginta rápidamente menciona que son 75 almas las que entran a Egipto, mientras que el texto masorético dice 70. Otro, en los Salmos, dice la Septuaginta: has preparado un cuerpo para mí, mientras que el texto masorético dice: has abierto mis oídos. Y así, hay un montón más de textos que ahorita no viene al caso, pero es necesario mencionar que no es lo mismo, ¿ok? A pesar de que hay ciertas cosas, vemos que la Septuaginta va a tener una serie de distorsiones. La razón es sencilla: el pueblo judío sabía que los griegos, ¿ok?, no iban a tener su libro sagrado para algo cultico, sino sencillamente como un libro más del montón. Por esas razones que se alteraron a propósito muchos pasajes, y obviamente cuando uno contrasta el texto hebreo con el texto de la Septuaginta, hay una infinidad de incoherencias. Por ejemplo, en Isaías, en la Septuaginta, menciona la palabra párcenos para mujer, y le menciona virgen, por eso se refleja en el Nuevo Testamento, mientras que en Isaías, en el texto hebreo, menciona la palabra alma, siendo alma distinto a betulá. En fin, pero eso es otra conversación. Bien. Acá cota Severino Croato: la importancia de la 70, o sea, la Septuaginta, es inestimable. Se ha pensado hasta en su inspiración. Según los profetas del posexilio, los judíos dispersos en todo el mundo tenían una misión espiritual. Estaban sembrando el mensaje de salvación. A distancia estaban abriendo los surcos para la semilla del evangelio. Sión irradiaba ya la luz. Se dan dos movimientos provocados, ambos por el judaísmo de la diáspora. Ok, entendamos judaísmo de la diáspora como aquellos judíos que estaban fuera de su tierra. Y obvio, al estar fuera de su tierra van a tener una alajá, una takaná mucho más flexible, mientras los que están adentro de Israel van a estar más apegados, ok, a las tradiciones, dice acá. Por lo judío, la noticia de las obras de Hashem, voy a leer acá, no voy a leer el nombre, Hashem nada más, se introducía en lejanos pueblos, y acá menciona Isaías 60 y Malaquías 1:11, dice: el tema no era de la conversión de estos, ¿ok?, sino el retorno a Hashem, y por tanto el prestigio de sus adoradores. Pero se debe también a otra dirección, de las comunidades de la diáspora hacia Jerusalén, peregrinaciones, lazos familiares. Jerusalén mantenía su centralidad religiosa en el judaísmo universal. Entonces, ¿por qué es importante esto de la centralidad de Jerusalén? Recuerden, estimados amigos, que para hablar nosotros de Jerusalén, ok, es necesario nosotros tomar acá en cuenta la figura del templo de Jerusalén. ¿Okay? Es importante, recuerde usted, el corazón de la fe del pueblo de Israel es el sagrado templo. ¿Ok? Y puede usted, por ejemplo, notar en esta pequeña representación hecha por el Instituto del Templo en Israel, que acá podemos ver a los levitas ofreciendo el servicio cultico, y acá el templo al Eterno, y este lugar, el Mizbeach, en la cual se elevan los holocaustos. ¿Ok? Y podemos también apreciar al levita, las cortinas, los instrumentos, la pileta, la corona que lleva el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, una representación de lo que va a ser el Arca de la Alianza, ¿ok?, que la han hecho en el Instituto del Templo, que dicho sea de paso está muy hermosa, y también el tema de lo que es la menorá,
¿Ya? Entonces, por eso el doctor Severino Croato va a hacer bastante énfasis, amigos míos, en lo que es el templo. Recuerde usted, el templo va a ser el corazón de la fe judía. Por eso acá dice en hebreo, Kodesh le Adonai, Yuheva Hei. Entonces podemos notar nosotros eso. Entonces, por eso el doctor Croato menciona acá en el texto justamente acerca de un judaísmo universal y de la centralidad en Jerusalén. Ahora ya sabemos por qué. Dice, natural era entonces que los libros santos usados en Yehudá fueran traducidos a una lengua hablada en el mundo más amplio y que además se escribieron los nuevos textos que respondieran, ¿ok?, a situaciones de la diáspora. Entonces es necesario notar acá que las necesidades de la diáspora no van a ser las mismas necesidades que adentro de Israel. Ok. Toda esta literatura conservada en lo que llamamos la Septuaginta forma parte del caudal de la revelación que Dios ha destilado sobre la tierra. La comunidad primitiva, que irá rastreando las huellas de estas comunidades judías en el mundo greco-romano, utilizará precisamente la versión de los 70. Ok. Entonces, lo que vamos a tener en consideración es que hay un 70%, si no es que más, que los escritos de los primeros discípulos han tomado la matriz de la Septuaginta. Por esa razón, notamos nosotros en Romanos que dice, cuán bienaventurados son los pies de aquellos que proclaman las buenas nuevas. Y ahí murió, no continúa más. Pero en Isaías, en el original dice, que proclaman a Sión, el Eterno es tu Rey. La pregunta es, ¿y por qué se comió ese pedacito en la carta a los romanos? Porque obviamente se usaba la matriz de la Septuaginta. Y obvio, pues no va a estar igual. La Septuaginta, si bien es cierto, va a ser una traducción de lo que va a ser el texto hebreo y también de lo que va a ser, vamos a decir, otro testigo textual va a ser el Pentateuco samaritano. Lo que sabemos es que la Septuaginta va a tener una serie de inconsistencias. Yo le digo así directamente, discúlpeme, pero yo lo voy a decir así, de incoherencias. Y dice acá, esta es la Biblia citada normalmente por los autores del Nuevo o Segundo Testamento. Bueno, entendiendo acá la posición del doctor Croato que ve un Nuevo Testamento. En lo personal yo no le llamo Nuevo Testamento porque si el Nuevo Testamento significaría que el Todopoderoso está muerto y por eso dejó un testamento. Y si digo Nuevo Testamento, estoy reemplazando al pueblo de Israel por la iglesia. Y obviamente yo no comparto esa idea. Sé que hay gente que la tiene, pero no comparto esa idea. Bien, voy al punto. Dice, los descubrimientos del mar muerto, o sea, Qumran, han revelado el gran valor de la traducción griega de los libros sagrados. Pero desde el punto de vista teológico y no crítico, no prima la fidelidad servil del texto hebreo. Esto es lo que yo quiero, lo que quiero añadir. Por eso yo le doy acá la razón a Severino Croato, que obviamente los qumranitas mantienen traducciones totalmente similares con el texto hebreo, mientras que la Septuaginta se va a alejar. Y añade, importa más la relectura del texto original a la luz de las ideas religiosas de ese momento. Es por eso que a veces son los 70 los que nos permiten individualizar el progreso de la revelación. Ok, vamos a ver rápidamente, mis amados amigos, para que no quede todo en teoría, los textos del Qumran, ¿ok? Para que pueda visualizarse esto mejor. Y vamos a ver nosotros, mis amados amigos, que en estos lugares es donde se van a encontrar las famosas vasijas con los textos del Qumran, ¿ok? Entonces es muy importante nosotros de tener en cuenta. En esta suerte de jarrones es donde pues esos antiguos habitantes ponían obviamente los textos que se han recuperado y muchos de ellos mantienen fidelidad con el texto masorético y no con la Septuaginta. Entonces es un dato muy importante a tener nosotros presente, ¿ok? Entonces es muy importante nosotros revisar esta información correspondiente a Qumran. Y de hecho, el profesor Adolfo Royman, en la Semana de Rollos del Qumran, él aparecía justamente en este locus, en este lugar, hablando mucho acerca de lo que ha ocurrido ahí con las comunidades qumranitas. Entonces es muy importante conocer los orígenes. Bien, dice, un caso notable es el de Isaías 7:14. El texto hebreo del siglo VIII habla de una doncella que da a luz. A ver, vamos a ver lo que dice el texto hebreo y lo que dice el texto masorético. Ok, vamos a Isaías 7:14. Permítame un momento, por favor.
Voy a entrar a la página de la Biblia, correcto, paralela, una herramienta muy útil, para ir primeramente al texto hebreo. Y vamos a Isaías 7:14. Ok, ubicamos rápidamente Yeshayahu. ¿Cómo han traducido las versiones al español? Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen. ¿Ok? Vamos a ver que no es esa palabra. La latinoamericana también traduce la palabra virgen. La Reina Valera Gómez también traduce virgen. La Reina Valera 1909 también traduce virgen. La Biblia Jubileo también traduce virgen. La Biblia del Oso también traduce virgen. Entonces, las traducciones cristianas y católicas van a seguir la matriz de la Septuaginta. Pero ¿qué dice en el hebreo? Vamos a ver que no aparece eso, pues. En el hebreo vamos a ver justamente que aparece la palabra ja-alma, ¿correcto? No virgen, ¿ven? Esto es una traducción tendenciosa, dice acá, ja-alma. Y si nosotros vemos en la concordancia Strong rápidamente, ¿ok? La palabra Jalmá no es virgen, es una mujer joven, una doncella. Entonces, obviamente, el texto de la Septuaginta está fraguado. Vamos a ver, me parece que acá hay una versión de la Septuaginta. Ok. Vamos a ver, equivalencia de la Septuaginta con el texto masorético. Isaías 7:14, que es lo que nos importa en este día. Ok, vamos a ver justamente que acaba de aparecer la palabra Párthenos. Vamos a buscarla rápido para que no nos quede corto el tiempo. Ok, porque hay una equivalencia, ¿ya? Hay una equivalencia entre la Septuaginta y el texto masorético. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos acá, vamos a decir así, Septuaginta Online Greek, vamos a ver que no necesariamente va a coincidir, ¿ya? Obviamente lo que nosotros tenemos en el texto masorético no siempre va a coincidir, pero vamos a ver hasta dónde nos puede ayudar esto. A ver, vamos a entrar rápidamente a Isaías, ok, 7, y el verso 14 es lo que vamos a buscar nosotros por acá, ok. Vamos a subrayar esto y vamos a ampliarlo, ok, rápidamente para que no nos coma el tiempo. Ok, Kai, Panta, Ta, Ansía, Kata, que nos Kai, Panta, Ta, Kentin, Kata, Quedas, Kai, Pan, Epeman. Bien, acá mis amados amigos, hay una equivalencia, ¿ya? Quisiera ubicar rápido, pero hay una equivalencia que ustedes van a poder revisar. Ahorita por cuestiones de tiempo, tengo que retroceder, ¿ya? Hay una equivalencia. Isaías 7:14, vamos a ponerlo rápidamente porque nos interesa ver la palabra en griego. Isaías 7:14 en la Septuaginta, Septuaginta griega. Por eso decía que no necesariamente que se dice, no necesariamente lo que aparece en el texto masorético va a ser exactamente lo que va a estar en la Septuaginta. ¿Ya? Y eso es algo que hay que tener siempre cuidado. La Septuaginta va a traducir acá la palabra Párthenos,
Entonces, Parthenos sí significa una virgen, y es lo mismo que va a aparecer justamente en lo que va a ser el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí vamos a tener problemas, porque obviamente habla de la palabra virgen, pero vamos a nosotros notar que en la Septuaginta viene acá la palabra Parthenos, que eso es a lo que yo quería llegar. ¿Ok? Me hubiera gustado verlo en la misma Septuaginta, pero necesitaría el pasaje exacto. O sea, por eso digo, ¿no? Que lo que está en el texto masorético no es lo mismo que está en la Septuaginta. La Septuaginta suele variar, me refiero incluso en algunos pasajes. Entonces, lo que quiero yo notar, que la palabra en hebreo es betulá. No, perdón, que la palabra en hebreo es alma. ¿Ya? Y en la Septuaginta ponen Párthenos. Entonces, si hubiera estado correcto la palabra Párthenos del griego, lo correcto hubiera sido pues Betula, pero lastimosamente en Isaías 7:14 aparece Ja Alma, una doncella, una mujer joven, no una Betulá, o sea, una virgen o una Párthenos. Entonces, ese va a ser el problema que vamos a encontrar. ¿Cuál hubiera sido la palabra griega mejor usada en este tema? La palabra neanis, que significa joven. Pero no pusieron neanis, sino pusieron la palabra pártenos, ¿ok? Entonces, esa es una de las debilidades que yo evoco en la Septuaginta, razón por la cual no soy muy admirador de la Septuaginta, sino soy su detractor principalmente. Y acá añade, el vocablo de la palabra hebrea alma puede referirse a una madre joven que ha tenido hijos. En el oráculo parece tratarse de la madre de Ezequías, o sea, este es el contexto histórico. Pero los helenistas eligieron el término Párthenos, que indica una virgen en sentido técnico. Pero ya estamos viendo pues que no pueden alterar, porque mejor hubiera sido que en el griego usen la palabra neanis, que significa pues mujer joven. Entonces acá es donde yo quiero entrar a tallar de las incoherencias de la Septuaginta. Y dice acá, ¿no significa ello una concepción más avanzada del Mesías en esa época? Bueno, la respuesta es un no, porque el texto no habla de ningún Mesías, sino habla exclusivamente de Ezequías en el contexto histórico. ¿Ok? Que después se le va a dar una relectura en el Nuevo Testamento aplicada a la figura del maestro Jesús, Yeshua de Nazaret, pero obviamente el contexto vital habla justamente de la madre de Ezequías, como lo cita acá el profesor croato. Y añade, dice, la significación de esta figura soterológica en el judaísmo tardío genera la representación de su nacimiento prodigioso, que es lo que expresa el texto griego, pero no así el hebreo. Pues ahí está el problema. Ahí está el gran problema. ¿A qué nos basamos nosotros? ¿Al griego o al hebreo? Yo en lo personal me inclino por el hebreo, no por el griego. No porque el griego sea malo, el griego debe servir solamente como un complemento. Pero obviamente si ponemos los dos textos en balanza, sabemos que el hebreo moderno viene del paleohebreo. Entonces obviamente hay que, en mi opinión personal, regirse en el hebreo, y el griego debe servir solamente como un complemento. Bien, añade acá, como se ve, no se necesitaba de un oráculo nuevo, bastaba la actualización de un dato antiguo, o sea, una relectura. Por eso que vamos a notar que en la versión vamos a decir así, del Nuevo Testamento, va a aparecer el nacimiento virginal eh, del maestro, ¿no? Pero obviamente ya sabemos que no está usando el texto masorético, está usando el texto griego, que en mi opinión ya está totalmente distorsionado. Bien, acá añade, los casos podrían sumarse, pero la muestra dada es suficiente para medir el valor de los 70 en el desarrollo de las ideas religiosas recogidas en la Biblia. Notemos finalmente que la Iglesia cristiana ha heredado el conjunto de libros sagrados, menos algunos contenidos de los 70. Incluso Croato es sincero. Los hermanos evangélicos no han tomado al texto masorético como base, sino a la Septuaginta. Por eso es que cuando hay el contraste entre lo que se conoce como el texto del Tanaj con los escritos de los primeros discípulos, hay otra vez estas controversias. ¿Por qué razón? Porque se está tomando como matriz a la Septuaginta cuando debe haber sido el texto masorético. Ok, dice acá, solo con la reforma se retomó en las iglesias que dependen de ella el canon hebreo. Eso está correcto. O sea, tuvo que pasar desde Constantino hasta llegar a los reformadores para que recién se retome la importancia del canon hebreo. Y eso nos muestra siglos de oscurantismo. ¿Ok? Dice, este es el aporte del mundo alejandrino. Sin embargo, la recopilación final de los libros griegos incluyen también algunos compuestos en el Oriente, en las comunidades de las antiguas Persia y Media, tales como son la historia de Tobit en el siglo III, correcto, y en el siglo II.
Ok, entonces hasta acá que hemos notado que el texto usado por excelencia va a ser obviamente la Septuaginta y por eso van a haber distorsiones a la hora de leer los escritos de los primeros discípulos. Bien, de ahí nos hablan bastante del libro de Tobías, ¿ok? Y cómo van a ver las influencias en el libro de Tobías con el demonio Asmodeo. O sea, ahí aparece el tema de la demonología. Recuerda usted, en el Israel preexílico no existe la idea de ángeles ni demonios. Sencillamente eran mensajeros. Pero después del cautiverio babilónico por la influencia del imperio persa y la influencia del zoroastrismo, es que el pueblo de Israel va a tomar ángeles de la angelología persa y demonios de Ahura Mazda de la mitología persa. Y es por eso que en el libro de Tobías se va a hablar de más temas, del demonio Asmodeo, y el ángel va a tener nombre, Rafael, cosa que no aparecía en el Pentateuco. Entonces es muy interesante notar otra vez la influencia del helenismo, como mencionó el título, correcto, de este apartado, fuera de Israel, o sea, en la diáspora, ok, y aparecen estos libros como el de Tobit, el libro de Yudic y también el de Esther. Entonces es muy importante notar nosotros esto. ¿Ya? Vamos a entrar ahora a otro tema importante, al tema de la crisis religiosa del siglo II, la helenización de Israel. A ver, notamos rápidamente como introducción que cuando el maestro Yeshua de Nazaret, está caminando en uno de los evangelios, un enfermo le dice, maestro, si usted me arroja a la piscina va a venir un ángel y la primera persona que toque el agua va a ser curada por el ángel. La pregunta es, ¿eso está en el Pentateuco? No existe. ¿De dónde viene eso? De la influencia precisamente griega. ¿Ok? Nosotros recordamos mucho en el mundo griego la presencia de los dioses del Olimpo en el mundo griego encarnándose, traían milagros curativos al pueblo griego. Por eso que Pablo, cuando va con Bernabé y cura a un enfermo en el libro de Hechos, la gente los empieza a adorar como si fueran dioses hecho carne. Por eso que a Bernabé le llaman Zeus y a Paflos, a Shaul le llaman Hermes, el mensajero de los dioses. Entonces notamos nosotros esa crisis de identidad. Y dice el profesor croato, la historia salvífica se construye por medio de tensiones continuas, cuando el hombre se sostiene en la fe. Una crisis alumbra una visión más profunda de las cosas. En el siglo II, en uno de los más difíciles para el judaísmo israelí, que lo voy a decir así, sobreviene una crisis mortal. La helenización masiva de Yehudá está a punto de sofocar la fe tradicional, pero se evita el derrumbe y la fe sale templada, mientras la revelación se cristaliza en nuevas expresiones. Entonces, ¿qué está explicando el profesor croato? Que el judaísmo de ese tiempo va a ser terriblemente abrumado por el mundo griego. ¿Ok? Y obviamente yo he escuchado apologistas que dicen que los judíos eran rebeldes y todo eso, pero ha habido influencia, lo hemos visto en el libro de Macabeos, no podemos desvirtuar nosotros la historia en base a una dogma. Entonces, añade acá el profesor croato, dice, en el siglo II marca los principios del protectorado romano. A ver, a ver, a ver. Vamos a definir rápidamente qué es el protectorado, porque obviamente hay hermanos que entendemos, no conocen la definición de algunas palabras, y es bueno nosotros definir esto. ¿Cuál es el significado de protectorado? Bien, el protectorado es la soberanía parcial que un Estado ejerce sobre un territorio que no esté incorporado por completo a esa nación y que posee autoridades propias. Es un territorio en el que se ejerce soberanía. Entonces, si hemos entendido eso, el Imperio Romano, que está en las costas de Italia, ¿correcto? Ha ejercido un protectorado sobre tierra de Israel, es decir, los está rigiendo. Por eso tenemos la figura de los procuradores romanos en tierra de Israel. Entonces, de alguna manera era como una colonia, para que se pueda entender. ¿Ok? Y acá menciona que Roma tropieza con Macedonia por algunos conflictos. Ok, en tanto los seleucidas de Siria tenemos la figura de Antíoco Epífanes, a quien ya mencionamos en el libro de Macabeos, correcto, quien se impone a Egipto. Entonces nosotros vamos a ver acá, mis amados amigos, la dinastía de los Macabeos, cómo los Macabim van a entrar a tallar en esta historia de independencia, rebelión e identidad del pueblo de Israel,
que se aferra a su Dios único en contraste con los dioses mitológicos del mundo griego, en el caso de Zeus, Afrodita, Poseidón, ¿correcto? Hera, etc. Ahora, acá nos habla de Antíoco, ¿ya? De Antíoco Epífanes, ¿correcto? Quien explota su jurisdicción sobre el sumo sacerdocio de Jerusalén. Y acá hay que notar algo, para vender el cargo a precio de oro. Y nota acá algo importante. ¿Quiénes van a aparecer en este contexto? Los saduceos. ¿Y quiénes van a ser los saduceos? Los sacerdotes que van a imponer los macabeos en reemplazo de los esenios. Porque obviamente los legítimos levitas son los esenios, quienes al ver a Judas Macabeo ponerse la corona, van a protestar y le van a decir, tú no te puedes poner la corona, porque tú no eres de Judá, tú eres de Leví, y a Judá le corresponde el cetro real, no a Leví es el sacerdocio. Pero Judas Macabeo se impone por la fuerza de las armas. Por lo tanto, los levitas, en una acción de protesta, se van al desierto. Ok, acá aparece la comunidad del Qumran. Y los sacerdotes impuestos por los macabeos van a ser justamente estos caballeros llamados los saduceos, que el maestro Yeshua de Nazaret va a confrontar en los escritos de los primeros discípulos. Acá se habla de Jasón, se habla de Menelao, y también se menciona segunda de Macabeos capítulo 4. ¿Ok? Vamos a leerlo eso rápido, dejando esto como tarea para los amigos. Y vamos a ver que Jasón va a ser el Cohen Hagadol, el pontífice malvado, que vuelve el helenismo sobre la tierra de Israel a punta de lanza fatal. Por eso que los esenios hablan del maestro de justicia y la lucha de Melquisedec contra Melquiresha. Melquisedec va a ser el maestro de justicia, el sacerdote ideal. ¿Y quién va a ser Malquiresha? Va a ser Jasón, el pontífice malvado, el sumo sacerdote corrupto. Una figura como la de Caifás. Por eso Yeshua va a confrontar a Caiafa en el juicio y Caiafa le va a decir, ¿eres tú el Mesías? Y todo lo que usted conoce. Bien, menciona que acá Jasón va a abrir un gimnasio en Jerusalén, y va a introducir costumbres griegas entre los judíos, o sea, comienza el proceso de helenización, ¿ok? Y esto es algo real. Ahora, vamos a ver que la gente de Jerusalén va a gestionar la ciudadanía de Antioquía, y muchos sacerdotes van a descuidar sus funciones para entregarse a los ejercicios de los Juegos Olímpicos. Entonces, otra vez, no podemos negar la influencia del mundo griego. Recuerde usted que, como dijimos anteriormente, el mundo griego va a ser famoso también por sus Juegos Olímpicos. Y vamos a poner acá rápido eso. Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. ¿Por qué era tan excitante participar en el mundo griego, mis amados amigos? Recordamos el lanzamiento de discos, ¿ok? El lanzamiento de discos era algo muy importante en el mundo griego, porque como pueden ustedes ver, aquella persona que va a lanzar el disco tenía que tener un buen brazo desarrollado, y esto es muy importante. Por eso que muchos judíos empiezan a enamorarse de este mundo, porque es un mundo ciertamente atrayente. También recordamos las famosas luchas que van a presenciar justamente y que el Imperio Romano va a copiar del mundo griego. Y obviamente los luchadores luchaban desnudos. También vemos en una representación en un jarro las competencias, lo que ahora conocemos como 100 metros planos. Entonces, es algo normal entender justamente el proceso de influencia del mundo griego al mundo hebreo. Porque obviamente los hebreos no tenían estos deportes, pero sí los griegos. Entonces, es interesante notar otra vez el poder, ok, que va a presentar el mundo griego. Por un lado, el mundo griego va a exhibir varonilidad, va a exhibir músculos y va a exhibir el cuerpo del hombre, que en el mundo antiguo era considerado como la figura máxima, mientras que la mujer era considerado como un cuerpo débil. Entonces, eso era, repito, no siendo machista, sino en lo que son los parámetros, ok, del mundo antiguo, la famosa competencia también de carros, ¿ya? Entonces, es muy importante nosotros notar, amigos míos, que la influencia del mundo griego es una influencia poderosa.
porque obviamente a los ganadores de los Juegos Olímpicos se les daba una corona de victoria. Y Pablo va a hablar justamente de esto. He peleado la buena guerra, he acabado la carrera, mencionando justamente énfasis en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Entonces, por eso, mis amados amigos, podemos notar hasta ahorita vestigios del mundo griego, y no porque hacer ejercicios o participar sea malo, sino porque obviamente es una herencia cultural que no se puede negar. Entonces, esto es lo que queremos nosotros notar, que por esa razón el mundo griego va a penetrar al mundo judío. Y obvio, el doctor Croato añade que acá hay un sincretismo religioso. Y era normal en el mundo griego al que caracterizaba, ¿ok? Y había acá religiones mistéricas, elementos mistéricos, contrafondo egipcio, ¿ya? Ahora vamos a notar nosotros acá otro apartado en la cual se menciona los acontecimientos que se precipitan cuando Antíoco, creyendo en una rebelión en Judea, ataca y despoja Jerusalén y la penetra con una masacre que va a ser impresionante. Y vamos a ver esta serie de elementos, correcto, que va a existir a la hora de que Antíoco quiere imponer las costumbres helénicas al pueblo judío, que algunos judíos renegados de su fe la abrazaron con mucho gusto, porque otra vez la cultura griega, hay que ser honestos, es una cultura muy atrayente, y dicho sea de paso, es una cultura hermosa. Pero habían miembros, vamos a decir así, nacionalistas de Israel, que prefirieron morir antes de venderse al mundo griego. Ahora, el tema con Antíoco es que él quiso borrar la conciencia judía, la noción del pueblo de Hashem, portador de un destino providencial, correcto, y ahí es donde va a surgir la figura de los macabeos. Entonces, es necesario notar este aspecto de la helenización. Recuerde usted, cuando nosotros hablamos de la chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá, es porque obviamente después de la Guerra del Pacífico, cuando Perú pierde obviamente la guerra con Chile, en Chile obviamente comienzan a poner, vamos a decir así, en el territorio que ellos habían ya conquistado, colonos, y se da el proceso de chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá. Entonces acá es algo parecido, ¿ok? No lo digo para discutir ni ofender a los hermanos chilenos, a los cuales estimamos mucho, sino para hacer un modo de comparación para que los amados oyentes puedan entender a qué me refiero. Ahora vamos a hablar rápidamente de la epopeya libertadora de los macabeos. En este contexto de helenización, de dominio, va a emerger justamente la figura de los macabeos. Y acá va a hablar mucho acerca de Matidyahu y su hijo Yehudá Maccabi, conocido como el martillo, quienes van a defender la Torá y las instituciones de Israel. ¿Ok? Y esto se va a ver reflejado en el libro de Macabeos, Sefer Hashmonaim. Y acá menciona justamente en 1 Macabeos 4:9, recordad cómo fueron salvados vuestros padres en el Mar Rojo, cuando el Paró los perseguía con su ejército. Y note usted que al mencionar esto, está haciéndoles recordar parte de su historia, parte de su identidad, y una razón por la cual ellos no deben sucumbir ante los embates del mundo griego. ¿Ok? Y acá en la segunda de Macabeos va a ser mucha más énfasis en la asistencia al Eterno. Y en este contexto es lo que se va a dar la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Y la fiesta de Hanukkah, para los amados amigos que capaz no lo sepan, vamos a graficarlo aquí para que se pueda entender. En la fiesta de Hanukkah se va a conmemorar el milagro en la cual unos pocos vencieron a los poderosos y en la cual el Dios eterno va a permitir que haya una luminaria más, ¿ok? Y esto va a formar parte de la Hanukkah, así se le llama a este elemento. No es vamos a decir, una menorá. Recuerde usted que la menorá tiene 7 brazos, pero acá la Hanukkah va a tener 8 brazos porque va a conmemorar el milagro de lo que va a ser Hanukkah. ¿Ya? Y eso es muy importante nosotros, mis amados amigos, de tener en cuenta que esto forma parte de la identidad del pueblo judío, parte de su historia. ¿Ok? Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta este tema de lo que es la Hanukkah y cómo cada año va a ser pues celebrada, ¿ok? En tierra de Israel, tanto por judíos observantes como por judíos no observantes. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a apreciar acá, cómo va a describir en este capítulo la lucha del mundo griego
que quiere obligar al mundo judío a volverse griegos, cómo algunos lo logran y cómo otros van a resistir, van a repeler la influencia del mundo griego. ¿Ok? Y acá hace énfasis, como repetí, más apego a la Torá, ¿ok? A la ley, bueno, entonces acá, y a las instituciones del mundo judío. ¿Ok? Y acá se habla bastante de estos aspectos. Entonces, avanzando, mis amados amigos, hay mucha información que yo invito a leer de este precioso capítulo. Vamos a notar justamente que el Eterno va a guiar a los macabeos, correcto, quienes se van a distinguir por su benevolencia respecto a lo que va a ser la recuperación del templo. Como les dije claramente, el tema con Antíoco es que él ordenó sacrificar animales inmundos en el templo, prohibió la circuncisión y el estudio de la Torá. Y es por eso que los judíos, para que sus hijos puedan estudiar la Torá y no ser descubiertos por los griegos, practicaban con sus hijos, ¿ok? El dreidel. Vamos a graficar acá rápido el dreidel. Esto que usted ve como una suerte de cubitos, correcto, que tienen las letras hebraicas, y cuando los soldados griegos venían a ver a los niños judíos jugar, pensaban que estaban jugando, pero al hacer esto ellos iban estudiando el ibrit, iban estudiando también las porciones de la Torá, de tal manera que el soldado griego cuando miraba esto era confundido, porque pensaba que los niños estaban jugando, pero este elemento llamado dreidel juega un papel importante también en la identidad del pueblo judío. Perfecto, entonces vamos a avanzar rápidamente. Y en este contexto va a aparecer la figura de Judith, ¿ok? Ya sabemos por qué Judith es muy importante. Porque Judith va a emborrachar a un general griego con el cuento de acostarse con él y le va a cortar la cabeza. Y va a llevar la cabeza a los soldados israelíes y les va a decir, miren, si yo siendo una mujer le pude cortar la cabeza a un soldado, a un general griego, ustedes pueden. Y era una manera de infundir ánimo. Era como para nosotros los peruanos de hacer la figura de Micaela Bastidas, una prócer, ¿correcto? Entonces, esa es la misma figura que tiene Judith en el mundo judío. Ok. Por eso que acá se menciona también la figura de Esther como una heroína. Recordamos todos el milagro de Purim, en la cual obviamente la reina Esther va a pedir al rey Ahasverosh, posiblemente a Jerjes, para que Amán el perverso no destruya su pueblo. Entonces es muy importante notar nosotros estos elementos históricos en el pueblo de Israel. Es muy importante. Bueno, y añade Severino Cruato que se conserva en la Septuaginta una edición ampliada destinada a los judíos de la diáspora y que debe datarse entre el año 114 y 112. Pero bueno, como dije yo, la Septuaginta va a tener sus cosas, por eso no es muy confiable, y acá obviamente se habla el tema de lo que va a ser Purim. ¿Ok? Acá se resalta la figura de Esther, quien va a hacer ayuno, correcto, para que el rey no la mate. Recuerde usted que la mujer no podía entrar sin una invitación del rey. Y también se ve el caso de Tobías, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos. Ahora, el libro de Judith nos ofrece un ejemplo típico de este género literario, ¿ok? Entonces han tocado otro punto importante, porque el telón de fondo es la historia de Oriente, desde la época caldea o antes. Y también se menciona el Sefer Yonah, el libro de Jonás, a la de Nínive 1.1. Entonces, estos contextos, mis amados amigos, son importantes para ver la amalgamación del elemento de la historia judía. ¿Ok? Acá se habla de la oración de Judith, el himno a la providencia de Hashem, el Dios humilde y protector de Israel. Y este canto es precioso. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, entre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra, y te ha dirigido hasta aplastar la cabeza de nuestros jefes enemigos. Entonces, obviamente, recuerda mucho al cántico de Débora. ¿Okay? Entonces, es importante nosotros notar estos textos, ya que estos textos van a construir, vamos a decir así, la reivindicación de Israel. Y en todo este contexto, chicos, después de haber dado este preámbulo, va a aparecer una esperanza escatológica en el mensaje del libro de Daniel. Recuerde usted, el libro de Daniel no va a formar parte de los Nevi'im, profetas, sino de los Ketuvim escritos, porque obviamente Daniel es un libro posterior, o sea, Daniel es escrito por el mismo Daniel. Daniel, de acuerdo a muchos expertos,
es escrito en el tiempo de los macabeos, porque se habla de la abominación desoladora, del macho cabrío, de la estatua, de los pies, todo eso, y todo eso ya pertenece a la época de la helenización. Vamos a ver qué acota el profesor Severino Croato. Dice, la guerra macabea era la primera reacción contra los intentos sirios de erradicar la fe eh, de los judíos. Pero no basta la acción. Esta debía apoyarse en motivos profundos. Los libros de los macabeos nos demostraron que el verdadero móvil de los libertadores era la Torá, el templo y la ciudad de Jerusalén, morada del Dios de Israel. O sea, esta es una motivación que va a haber. Y menciona acá, pero la crisis hace reflexionar y la reflexión se orienta en dos direcciones. El libro de Daniel, por un lado, ok, y el libro de Sirácida, de Yeshua ben Sirácida, o el libro de sabiduría. Entonces, dos libros que van a ser importantes, Daniel y sabiduría. ¿En qué contexto? En el contexto de los macabeos. Lo está diciendo el doctor Severino Croato. Dice, tenemos el fenómeno llamado de actitud, motivada en la presencia soteriológica de Adonai, del pasado y el futuro. O sea, la literatura apocalíptica, amigos míos, van a ser justamente en este contexto, en un contexto de lo que va a ser esperanza, ¿ya? No tanto va a surgir para hablar del fin del mundo, que cae un meteorito, no. Tiene que ver con un libro de esperanza. Justamente acá un biblista muy importante que ya partió con el Eterno, Severino Croato Lakota. Y acá está lo bonito, lo que yo les quiero mostrar a ustedes, que el libro de Daniel es escrito en la era macabea, o sea, el libro de Daniel es algo posterior, ¿ya? A mí me da pena y tristeza cuando veo muchos hermanos que hablan de las 70 semanas de Daniel, del macho cabrío. Señores, eso es escrito para dar esperanza. La gente no entiende la apocalíptica. Y como no entiende la apocalíptica, no hacen exégesis, no hacen eisegesis, cuando el género apocalíptico es muy distinto al género profético. Y menciona, dice, utiliza fuentes anteriores, especialmente la parte sapiencial. Eso está en Daniel del 1 al 6. Y la sección de la apocalíptica, que es del capítulo 7 al 12. Entonces, algunos temas son paralelos con el libro apócrifo de Enoc, conservado en etiópico. Ok, vamos a meterle una mirada rápida al libro de Enoc para que los amados amigos le puedan dar una miradita, ¿ya? Rápidamente nomás. ¿Por qué el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el libro de Jubileos van a ser igual? Porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, acá habla mucho de lo que van a ser los vigilantes, ¿ya? Así le va a llamar a los vigilantes, o sea, a los ángeles. Y vamos a ver que más adelante va a mencionar nombres de ellos. Azazel, Shemijasa, que ellos van a enseñar a pecar a los hijos de los hombres, ¿correcto? Y esto va a ser interesante porque en Apocalipsis también se van a mencionar muchos elementos similares. Y acá ustedes pueden ver, a esto es a lo que yo quería llegar, que en el Israel preexilio los ángeles no tienen nombre, pero en el Israel posexílico hablamos ya con una influencia también, vamos a decir así, persa y griega, ya podemos ver en elementos como el libro de Enoch, nombre de Shemijasa, Arcarof, Ramael, Cobabel, Ramael, Sequel, etcétera. ¿Ya? Y obviamente eso es importante porque esta misma idea es la que van a heredar los Yehudim, los judíos, en el periodo intestamentario, y por eso que en la época del maestro ya había una carga persa, una carga helénica, por eso el apóstol Pedro va a hablar del famoso Tártarus, y el Tártarus pertenece a la mitología griega. Entonces ya van a haber elementos que son plausibles ante todo, ¿ok? Entonces, es interesante notar lo que menciona el doctor Croato. Dice, el capítulo 7 de Daniel la parte en dos secciones, que complementa con el capítulo 2, pero ya pertenecen al género de la apocalíptica. Entonces, usted pregúntese, ¿cuál es el propósito de la apocalíptica? Decir, ya viene el mundo, viene el meteorito y va a explotar la Tierra. No, es sencillamente un mensaje de esperanza, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá señala que Daniel no es el sabio que interpreta el sueño de otro, sino es el quien tiene la visión. ¿Ok? Acá va a dar la descripción acerca del profeta Daniel, de los tres jóvenes que son los amigos de Daniel. Ok, este es un tema muy conocido por todos nosotros. Ya, pero acá va lo importante.
El autor del libro de Daniel, que no es Daniela, ojo, eso ya lo sabemos de antemano, porque es escrito en la época de los macabeos. Y Daniel parece porque ya estaba bien muerto y bien enterrado. Entonces dice acá, el presente actualizado, imágenes del pasado como clichés. Así le llama el doctor Croato. El personaje cabecera es Nabucodonosor, el que otrora había exiliado a los judíos. Pero el centro de interés no es otro que Antíoco IV Epífanes. O sea, está hablando entre líneas de Antíocos proyectado en Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, así es como hay que entender el libro de Daniel. No como un libro profético, lastimosamente se entiende así por los hermanos en Occidente, pero tiene un marco social. Y el doctor Croato lo está aclarando. Y dice, el perseguidor actual, los dos fueron profanadores del templo de Jerusalén. Y la historia aparece abreviada entre esas dos figuras. Para conseguir ese efecto se recurre a transposiciones. Sabemos por un documento del Mar Muerto, la oración de Nabonido, que la tradición subyacente de Nabucodonosor del libro de Daniel es Nabonido, el verdadero Baltasar y el que va a gobernar desde el destierro. Entonces vamos ya acá aclarando, entendiendo que la apocalíptica es la literatura de la resistencia, es la literatura de la esperanza, es la literatura de pase lo que pase, venceremos. No tiene nada que ver con algo profético, ¿ok? Sino con que viene, en esencia, vienen tiempos mejores. Y eso es todo. Ahora, acá menciona que el libro de Daniel quiere dar un mensaje y acá viene la clave, y no hacer historia. ¿Ok? Las visiones tienen la misma intención. Retoman los cuadros precedentes, revelan su significado actual y develan el misterio de la futura salvación, o sea, de que van a venir tiempos mejores. ¿Ok? Esto es muy importante porque acá se habla de qué cosa? De relectura de Jeremías, ¿ya? De una aplicación, de una actualización. Y dice acá algo bien lindo el doctor Curato. Conocemos la relectura de este oráculo hecha por Yeshua, con relación justamente a los destinos de Jerusalén. Eso está en Mateo 13, del 14 al 19. Acá se habla del fin del mundo, pero entendiendo fin del mundo no como que quede un meteorito y explote la Tierra, sino fin del mundo como Tajlit Haolam. El Tajlit Haolam es el cambio de época, por eso que él dijo que esta generación no pasaría, porque obviamente vienen las tropas de Tito, destruyen Jerusalén y hubo el famoso cambio de época, ¿ok? Obviamente la gente cuando lee el fin del mundo, no entienden el cambio de época, no entienden el hebraísmo, sino lo toman por literal y no entienden la mentalidad de Yeshua, el judío que ya vivía un contexto helénico, que tenía ciertamente matices esenias. ¿Ok? Acá dice que el lenguaje es puramente simbólico, totalmente de acuerdo con el doctor Croato. Y la ruina de la ciudad en el año 70. Es algo histórico, está en Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica, y también está en los escritos de Flavio Josefo. ¿Ok? Y estas son las señales previas a la epifanía del Hijo del Hombre, a la aparición del Hijo del Hombre, que dicho sea de paso, ya tuvo su contexto histórico en la época del Segundo Templo. Entonces, regresando nosotros a este contexto, entendemos que el libro de Daniel apunta justamente a la perseverancia contra la influencia del mundo griego. Por lo tanto, el libro de Daniel queda descartado como libro profético, sino es un libro de esperanza, ¿ya? Y esto lo señala también el doctor Croato. Entonces es muy importante notar nosotros esto y las relecturas. Ahora, vamos a entrar a la carnecita. Cuando nosotros hablamos de Daniel, tiene paralelos con el libro de Juan. Y obviamente los hermanos cristianos estudian para entender el Apocalipsis, estudian el libro de Daniel. Entonces, son ambas importantes, son ambas inseparables. Entonces, vamos viendo nosotros, ok, que la historia de Israel va condicionada a los momentos de la revelación. ¿Ya? Y estamos en un momento de movimiento apocalíptico, condicionado por un doble factor histórico, uno, y cosmovisional el otro. ¿Ok? Entonces, acá hay que entender que la apocalíptica va a jugar un papel cosmovisional, de dar esperanza, ¿ya? Y en lo histórico hay que tener en cuenta el contexto de las invasiones militares, de las imposiciones culturales, de la pérdida progresiva de la identidad del pueblo, y en esta situación deberían actuar los valores religiosos tradicionales. La revelación centrada en la Torá aparece no como suficiente para entender el presente. De ahí surgirá la necesidad de nuevas revelaciones referidas en el travenir de la historia.
¿Ok? Entonces ya vamos entendiendo hacia qué va a apuntar la apocalíptica. Y obviamente los libros que van a ser con el género apocalíptico va a ser el libro de Enoc, que acabamos de ver, el libro de la Asunción de Moisés, el Apocalipsis de Abraham, Cuarta de Esdras, etcétera, ¿ya? Y entendiendo que Apocalipsis viene de Apocaliptus, que es de velar lo oculto, nada más. O sea, no es algo profético, sino sencillamente de velar lo oculto. Ok, entonces esta va a ser la cosmovisión de lo que va a ser la apocalíptica. Y es un género literario. Ok, eso es lo que hay que tener acá bastante en cuenta. Muy bien. Entonces, la apocalíptica es una literatura de resistencia contra la hegemonía por un lado y también de esperanza y optimismo por el otro. No es evasiva porque el efecto de seguridad produce prácticas de afirmación de la fe y lucha histórica. Por eso hay un libro del doctor eh, Eduardo Arens, Apocalipsis, la fuerza de la esperanza, un libro ampliamente recomendado para centralizar realmente lo que es la apocalíptica. Ok, y ya para acabar con lo que estamos estudiando, vamos a notar dos aspectos importantes en la era helenística. El concepto del rey ideal, ok, recargado por la época persa, con una condición sacerdotal, que tiene tintes escatológicos, y el Hijo del Hombre. Esta expresión que usa mucho el maestro, el Benja Adam, el Hijo del Hombre o el Hijo de la Humanidad, es el ser humano diferente de las cuatro bestias, es decir, es el hombre que puede controlar sus impulsos, es el hombre que eleva su nivel de conciencia. ¿Ok? Entonces es necesario nosotros entender eso. Y aquí también se habla mucho de la participación de la Septuaginta, ¿ya? En el Salmo 110.3 habla del nacimiento de un príncipe, pero ya sabemos que Isaías va a apuntar a otra cosa, no tiene mucho que ver con nuestro maestro Yeshua de Nazaret. Bien, vamos revisando rápido esto. El progreso teológico se refiere a la antropología y a la retribución. La castigo y recompensa va a ser lo que se va a mover acá en este pensamiento de los judíos de la época griega. ¿Ok? Entonces eso es muy importante de nosotros de tener en cuenta. Ahora bien, vamos viendo ya rápidamente reflexiones sobre el pasado y la teología del libro de Sirácida. Entonces, es importante que Israel se caracteriza por vivir de una esperanza que tiene su apoyo en la historia de la salvación. La tradición es un elemento esencial de su existencia religiosa. Entonces, es importante nosotros notar acá la parte histórica y el elemento de la salvación, la Geulá, la redención que va a traer el Todopoderoso. Y vamos a ver que el mensaje de Ben Sirac es el llamado a la fidelidad y a las tradiciones nacionales. Es decir, es un libro que busca reivindicar el nacionalismo judío. La obra va a constar de dos grandes secciones, una antología de sentencias, un estilo sapiencial clásico y un himno de la sabiduría de Dios manifestada en la naturaleza, o la historia de Israel, un cántico de bondad de Dios que cierra el libro y los elementos más teológicos. Entonces ya sabemos, acá apunta el libro de Siracia, y vamos a ver pasajes muy hermosos de este libro, que tiene tintes netamente de mantener la identidad del pueblo de Israel. Y así tuve Sión, morada fija y estable, y reposé en la ciudad de él amada. Y en Jerusalén, el centro de la fe judía, tuve la sede de mi imperio y eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción del Todopoderoso en su heredad. ¿Ok? Y vemos que la sabiduría va a ser personificada, porque obviamente ya va a haber un contexto eminentemente griego. Por eso vamos a ver en Juan que dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Theos, y el Logos era Theos, o sea que en el principio estaba la palabra con el Todopoderoso, y la palabra era divina. Esa es la traducción más correcta en griego. Pero obviamente ya vemos que acá van a haber influencias griegas. Por eso se menciona mucho que el libro de Juan es un libro cargado de muchos elementos gnósticos. ¿Ok? Porque acá a la sabiduría y a la palabra de Dios se la va a personificar. Porque obviamente este contexto de logos ya tiene una influencia platónica. ¿Ok? Y vamos a ver nosotros eso. Ahora, acá dice que mientras tanto la Torá es la manifestación de la palabra de Dios, que regula la armonía del cosmos y la conducta humana. Y esboza la teología del Logos. Por eso a eso quiero llegar, que la teología del Logos descrita en el libro de Juan es un elemento eminentemente griego.
¿Ok? Y acá habla que se celebra la Torá en estos términos y los judíos deben aceptar la Torá como norma de vida. Lastimosamente, en esta época de invasión helénica, muchos judíos abandonan la Torá y son forzados a dejarla. ¿Ok? Entonces es importante notar estos matices del libro de Ben Sirac, de Sabiduría, que apunta justamente al nacionalismo judío. Y vemos que la misma identificación también le da el libro de Baruch, ¿ok? Que va a buscar a las comunidades judías de la diáspora. Entonces, amigos míos, vamos avanzando rápido. Y menciona acá que en el libro 44, en el capítulo 44 de Sirácida, menciona lo siguiente, dice, alabemos a los varones gloriosos, nuestros padres que vivieron en el curso de las edades. Los pueblos hacen lenguas de sabiduría y la asamblea pregona sus alabanzas. Ahora, el ideal de sabiduría fue vivido por los héroes de Israel en quien van a encontrar ellos su identificación. Y tienen ahí la figura de Enoc, Noé, Abraham, Isaac, hasta llegar a Shimón. Y se van a hacer apologías a ellos. Ahora, en este contexto de resaltar a los héroes del pueblo judío, también va a haber una época, ¿correcto?, en la que se escriben los libros de Enoc y el libro de los jubileos. Y ya sabemos nosotros que en el libro de los jubileos está la oración que hace Noé, cuando los vigilantes, el alma de los vigilantes están atacando a sus hijos. Y el libro de Enoc, obviamente que es un libro que pertenece a las comunidades qumránicas, que ya tiene conceptos pues bastante asimilados, ¿ya? Eso hay que notar acá. Ahora, menciona que acá no sabemos cuánto pudo inspirar esto al libro de Macabeos. El peligro que la obra de Hashem se borrara en serio. En la expectante oración del capítulo 36 de Ben Sirácida, quien solicita al Todopoderoso que renueve los antiguos signos y repita los portentos. Esto es muy importante, amigos míos. Es importante conocer estos libros y estudiarlos porque forman parte de la literatura intertestamentaria. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del tema de la inmortalidad del alma. Recuerde usted, el tema de la inmortalidad del alma va a ser la evolución teológica del Israel posexílico. Recuerde usted que en el Israel preexílico sencillamente dice que Jacob muere y es reunido con sus padres. O harás descender mis canas al Sheol, que es traducido sencillamente en ese periodo del tiempo como el sepulcro. Y ahí acaba. Por eso que David dice, y no dejarás mi alma en el Sheol, en la sepultura. Pero donde la palabra Sheol va a adquirir otra connotación, recordamos que Sheol viene de Sha'al, y Sha'al en hebreo es solamente la pregunta ¿a dónde vamos? Es una pregunta de un lugar desconocido. Entonces, el tema de la inmortalidad del alma ya va a venir por influencia de la cultura griega, de la cultura persa, correcto, y de la cultura egipcia. Recordamos los viajes que hace Osiris a través del mundo de los muertos. Entonces es interesante notar cómo los griegos van a influenciar al pueblo judío con el pensamiento del Hades, el mundo de los muertos y los campos elíseos, el lugar a donde iban justamente la gente buena. Y cómo esto se va a ver reflejado en Lucas 16, en la parábola de Lázaro y el hombre rico, en la cual se ve un lugar de castigo y un lugar para gente buena. Entonces, este concepto de la inmortalidad del alma va a surgir justamente en este contexto. Dice acá el doctor Croato, a principios del siglo I, un judío de Alejandría escribe en griego el libro de sabiduría, el último del Antiguo o Primer Testamento, canon alejandrino. La obra es un mensaje de esperanza. El libro apocalíptica tiene que ver solamente con esto. Y fortaleza dirigida a los judíos de Egipto, que viven en un ambiente de politeísmo, de inmoralidad. ¿Ok? Acá se da una descripción del libro de lo que va a ser sabiduría. Y que habla de los impíos sin Dios, correcto, cómo van a acabar estos, y tiene relación con el Midrash de Primera de Reyes 3 y 5. ¿Ok? Entonces, es interesante nosotros notar este tema de la inmortalidad del alma y cómo va a jugar también la figura de Filón de Alejandría un papel importante al traer Filón ideas del mundo griego y adaptarlas al mundo judío. Entonces, acá se habla mucho, mis amados amigos, del capítulo 10 y el 19, un midrash de la historia de Israel leída en clave sapiencial y retomada de los patriarcas hasta la salida de Egipto. Y justamente esas ideas las va a tomar Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos 1 del 18 al 32. Y Shaul va a reprochar esa actitud idólatra a los estudiantes en la asamblea de Roma.
¿Ok? Y esta idea va a ser muy tomada también por los padres de la iglesia. Y acá se habla de que son desgraciados, egipcios zoólatras, correcto, se les llama insensatos. Entonces hay una reprimenda fuerte contra la idolatría. Y podemos nosotros notar justamente que en el capítulo 13:10 dice así: desgraciados en cambio, y con la esperanza puesta en seres sin vida, los que llamaron dioses a obras hechas por manos de hombre, el oro, la plata, trabajadores con arte, y representaciones de animales, a una piedra inútil escupida por mano antigua. Entonces, esta misma argumentación es la que está en los Salmos, correcto, en el Deutero Isaías, y recordemos que no existió solo un Isaías, sino existió un primer Isaías, un Deutero Isaías e incluso un Trito Isaías, ¿ok? Entonces, que pertenecen a diferentes manos, vamos a decir así, redaccionales. Entonces, es muy importante, mis amados amigos, tener esto en cuenta y mencionar que Sabiduría 13:15 menciona la estructura piramidal, en cuya cumbre quedaría la transposición del nombre irrevocable, correcto, de piedras y leños. Honraron a los hombres y a las piedras, y no con el nombre inconmensurable. En este caso habla del nombre del tetragramatón, el Yud He Vav Hei. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa muy interesante de notar acá, que el libro de sabiduría elabora rasgos nuevos en los temas tradicionales de la creación. ¿Cuáles son esas 5 imágenes que trae? El hálito del poder divino, una emanación de la gloria del Dios omnipotente, el resplandor de la luz eterna, el espejo inmaculado del obrar de Dios e imagen y su voluntad. Ok, entonces eso es importante notar que estos puntos son los que va a traer el libro de sabiduría, ok, y van a haber epítetos, ¿ya? Van a haber epítetos que se van a ver reflejados en la imagen y la sustancia de Dios, Hebreos 1:3, entendiendo que el libro de los Hebreos pertenece a manos cunranitas, correcto, porque es una mano que describe precisamente el templo, y los que conocen la estructura del templo son los levitas. Entonces es muy importante nosotros notar acá cómo se hace énfasis a la luz que irradia de los seres humanos en Juan 14:9, el himno de Colosenses 1, del 15 al 20, correcto, y así. Entonces es interesante notar cómo la imagen de la inmortalidad de los justos, que otra vez, este pensamiento de la inmortalidad del alma ya no pertenece al Israel preexílico, sino al Israel posexílico. Obviamente que esta influencia, repito, va a venir del mundo persa, del mundo egipcio y del mundo griego principalmente. Y acá menciona justamente una serie más de pasajes que la muerte entró al mundo por la envidia del diablo, entre comillas, cuando sabemos que fue ahí la serpiente, la Nahash en hebreo, obviamente pues lo que va a probar a Eva, y Eva obviamente va a fallar, eso es un midrash, ¿ok? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y cómo se da el tema de la idea de la inmortalidad, ¿ya? Y cómo esta idea de la inmortalidad y la resurrección va a ser retomada en lo que va a ser el segundo canon. Dicho sea de paso, la primera persona en hacer la división del Nuevo y Antiguo Testamento es Marción el Hereje, con su obra El Apostolicón. Ok, entonces acá se habla de que ya se van a sentar las bases para que se dé una teología del reemplazo en la cual se va a dejar por desfasado al texto masorético, al texto del Tanaj, y se va a crear un Nuevo Testamento debido a las influencias griegas. Ok, entonces es muy importante nosotros tener esto en cuenta. Y cómo en este contexto van a surgir acá los fariseos y los saduceos. Cómo van a surgir ellos en este periodo intertestamentario. Y cuando nace el maestro Yeshua de Nazaret, se va a topar con estas dos escuelas. Va a estar la escuela de Gileel, que va a ser una escuela totalmente flexible, que va a tener como máxima: lo que tú no deseas, lo que tú odias que te lo hagan a ti, no se lo hagas a otros. Es el punto principal. Y Shammai, que era una escuela totalmente estricta en el cumplimiento de las halajot. ¿Ok? Este es el punto que va a encontrar el maestro de Nazaret. ¿Ok? Y al mismo tiempo también van a estar acá los cunranitas, ¿ok? Quienes se van al desierto a preparar camino para el eterno. Entonces es muy importante, amigos míos, notar todo esto, que el concepto de Mesías va a ser el ungido de Israel, un rey davídico, correcto, y también va a haber un Mesías sacerdote. ¿Por qué davídico? Porque tiene que ser descendiente de la tribu de David. ¿Y por qué tiene que ser arónico? Porque tiene que ser un Cohen que va a tener que restaurar el templo que había sido corrupto
por mano de los saduceos. Entonces, vemos que los esenios van a designar con nombres como convertidos en Moisés, comunidad de la nueva alianza, el resto de Israel, y obviamente la raíz, el cordón umbilical entre las comunidades qumranitas y las primeras comunidades del maestro van a ser indisolubles, porque van a tener la misma idiosincrasia. Yeshua era un maestro itinerante, un carismático itinerante, como lo eran los esenios. Tenía una visión apocalíptica, la tenían los esenios, entonces su marco de pensamiento era más vinculado al mundo esenio que al mundo fariseo, porque otra vez el maestro Nazaret también era un revolucionario. Yo sé que esta palabra va a escandalizar, por eso en Lucas él dice, aquel que no tenga una espada, venda su capa y compre una espada. Pregunto yo, ¿para qué quiere la espada? ¿Para pelar cocos? No, ¿verdad? Creo que la espada tiene otro fin, otra connotación. No es una espada espiritual, es una espada física, porque responde a su marco de tiempo histórico. Ok, acá vemos una característica en la ideología, es la atención a la togá de Moisés. Los esenios designan esta con varios nombres. Los documentos de este grupo pietista están cargados de anticipaciones a lo que va a hacer los escritos de los primeros discípulos, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Ok? Y se habla justamente que el maestro Nazaret dice a la derecha los corderos y a la izquierda los cabritos. Justamente es la misma fraseología que usan los qumranitas. ¿Ok? Y esta va a ser la influencia que va a tener Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil. Entonces es muy importante tener en cuenta estas acotaciones. Ahora, amigos míos, ya para culminar, vamos a dejar en boca a especialistas hablar correcto lo que va a ser el género de la apocalíptica. De un minutito vamos a poner silencio la música de fondo y ahora sí, vamos a ver qué dice el profesor Eduardo Arens, ok, en la entrevista que hace el licenciado César Silva acerca de la apocalíptica. Antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Digo floreció porque es donde hay una gran abundancia de literatura apocalíptica. Alguna de ellas está en el Antiguo Testamento, como concretamente el libro de Daniel, que data de hacia el año 170 a.C. aproximadamente. ¿Qué pasaba? ¿Por qué describe este tipo de literatura? Que es muy singular, muchas imágenes, muchas metáforas, mucha violencia también metida de por medio, destrucción, muertes, juicios. Es ese contexto de persecución. Es la reacción y la respuesta de la comunidad judía en un momento dado y luego la cristiana también responden a este contexto. Por lo tanto, es importante entender que no es una obra escrita porque sí, para entretener, o porque no quiere hablar de un futuro distante, cual se imaginaron cómo vendría a ser. Es muy concreto y muy puntual. Por eso digo, tenemos más o menos una docena, por lo menos, de obras del género apocalíptico del Antiguo Testamento, la literatura judía, digo de no que es Juditeos y tantos que están ahora en temas apócrifos, y en el cristianismo también, más de una docena de apócrifos apocalípticos del mismo tipo. Y por eso es muy importante entender que, cuando digo tipo o género, de qué estamos hablando, porque este es uno de los problemas más serios. Los problemas más serios es el no tomar todos los problemas serios en la Biblia. Desconocimiento del género o tipo de literatura y desconocimiento de contextos. Eso es muy importante. El doctor Eduardo Arens ha definido lo que es la apocalíptica. Ahora, quien va a ampliar más el concepto es el licenciado César Silva del Centro de Estudios Limut Internacional, al cual voy a poner acá rápidamente su video para que pueda el licenciado Silva rápidamente ilustrar el punto que queremos nosotros abordar con el tema de lo que es la apocalíptica. Vamos a avanzar rápido hasta la parte que corresponde, correcto, al género apocalíptico. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Etimología. Es decir, ¿de dónde viene la palabra apocalíptica? Vamos a adelantar rápido eso. El imperio griego crece de manera descomunal, como Alejandro Magno, y toma todo el mundo conocido. Entonces,
él expande su imperio y esto llega hasta Judá o Judea. ¿Y qué es lo que sucede? Los griegos, con toda su ciencia, con su filosofía, amenazan la existencia del judaísmo. Además, está el malvado Antíoco IV Epífanes, que prohibió a los judíos leer la Biblia. En realidad, leer la Torá, la Biblia no existía. Les prohíbe leer la Torá, prohíbe las circuncisiones, prohíbe, en el templo de Jerusalén pusieron una estatua de Júpiter, de Zeus, perdón, y en el Zebach, en el altar, sacrificaron un cerdo. Entonces, ellos estaban sufriendo mucho. Además de esto, que los que no cumplían, una pregunta lógica, por la ausencia y la justicia de Dios. Dios, ¿dónde estás? Pues el mal parecía salir victorioso. El propósito fundamental de los escritos apocalípticos era infundir esperanza en una situación desesperante. Dar ánimo cuando parecía mejor renunciar, afirmar la fe en momentos en que hay dudas sobre si Dios es justo o no. Ese aspecto es muy importante, amados amigos, que ha resaltado el profesor Arens y el profesor Silva. Ahora voy a escuchar la palabra rápidamente del profesor Abraham Salazar de las sociedades bautistas, que va a hablar rápidamente de lo que es la apocalíptica, porque es interesante tener la opinión de varios especialistas en el tema. E imaginaría sus pavorosas y aterradoras imágenes. Pregunta, cuando Dios da el libro de Apocalipsis en el siglo I, se da el libro de Apocalipsis, se escribe el libro de Apocalipsis, ¿la gente lo iba a entender o no lo iba a entender? ¿Iba a ser velado? ¿No iban a entender nada o sí podían entenderlo? Evidentemente iban a poder entender el mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Podemos estar seguros que ellos entendían el mensaje del libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis fue dado porque Dios quería que ellos entendieran su mensaje. No podía haber dado un mensaje que nadie lo entendiera. No es un libro codificado, ¿ok? Tiene un mensaje. Ahora, ¿por qué nosotros no lo entendemos? ¿Por qué para nosotros no es claro? Porque nosotros queremos interpretar de manera tan fantástica, tan idealista el libro de Apocalipsis, cuando en realidad deberíamos interpretarlo dentro de su contexto cultural. Eso es muy importante lo que ha hecho el profesor Salazar, y eso yo creo que resaltó el profesor Croato, que debe entenderse lo que es la apocalíptica. Y para finalizar, un pequeño video en el cual se nos invitó a hablar el tema de la marca de la bestia y del falso Mesías desde un punto de vista histórico, y definimos qué cosas son los apocalipsis. Hablamos del sistema esclavista. El sistema económico en este momento es el sistema esclavista, en la cual para el imperio el esclavo es el objeto que habla. Entonces, esos son aspectos que ya hay que nosotros tener bien en cuenta en esta shiur. Ahora, añade acá. Por un lado, es necesario remontarse a los orígenes de ¿qué? De la literatura apocalíptica judía. ¿Por qué? Amados amigos, el apocalipsis no nace de la nada, sino que el apocalipsis nace justamente del seno de una literatura llamada la apocalíptica judía. Entonces vamos a notar que el libro del Apocalipsis no es el único en su género. Hay otros tipos de apocalipsis que vamos a mencionar ahorita. Para conocer esto, es necesario conocer el ambiente vital y el literario. Recuerde usted, no es lo mismo leer este libro del Apocalipsis que leer, por ejemplo, los libros de los Salmos o, por ejemplo, Eclesiastés o Proverbios, sino cada libro va a tener un género literario distinto. Y nosotros tenemos que conocer cuál es ese género literario, porque nosotros no podemos aplicarle algo profético a un género literario que no tiene nada de profecía. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y entender
cómo han sido recibidas estas cartas por sus primeros destinatarios, ¿correcto? Por eso que el lector actual tiene que caer en cuenta que nos separan miles de años, ¿correcto? Miles de años, y nosotros no podemos entrar con el pensamiento del año 2020 a estas cartas. No, ese es un graso error. Tenemos nosotros que retroceder al tiempo, conocer la cultura, conocer la sociedad, para podernos entender a cabalidad esta carta. La siguiente, profesor. Eso es lo que yo quiero resaltar, amigos míos, que es muy importante conocer lo que va a ser la apocalíptica. Ok, hemos dado ya definiciones del profesor Severino Croato, hemos hecho ampliaciones en una, y obviamente yo creo que con esto tiene que quedar claro, mis amados amigos, por qué es importante estudiar este capítulo llamado La época helenística y el advenimiento de Roma y los movimientos apocalípticos, y cómo surge también, vamos a decir así, lo que va a ser el concepto de vida después de la muerte o la inmortalidad del alma. Entonces espero que haya sido de utilidad para ustedes este análisis del libro del profesor Croato, capítulo 10, y obviamente pues agradecemos su participación. Toda Rabá. Gracias.